Así es que hoy continuamos desarrollando la temática, pues el tema, el estudio bíblico de Daniel capítulo 4. Y un breve resumen rápido, bueno, comprendemos que los primeros capítulos hablan mucho de la vida de Daniel joven, Daniel pasando por etapas al igual que sus tres amigos en una nación diferente a la de ellos, con creencias, costumbres diferentes, pero ellos se mantuvieron firmes, pues se mantuvieron creyéndole a Dios y pasando por las pruebas que pasaron. La última gran prueba que vimos es que los tres amigos de Daniel fueron lanzados al horno de fuego. Dios prevaleció, Dios los guardó, al igual que Dios enseña en su palabra que Él guardará nuestras vidas. Y vemos que al final Nabucodonosor fue pasando por etapas, porque Nabucodonosor no es el personaje principal en este relato de Daniel. El personaje principal, si hablamos de principal, es Daniel, pero hay una importancia que Dios le da a Daniel, a sus amigos Azarías, Misael, Ananías, a también Nabucodonosor ese tiempo, porque Nabucodonosor pasó de esa rebeldía, de esa arrogancia, de esa prepotencia, de hacer las cosas contrario a lo que Dios le mostraba, y fue Dios procesando la vida de este rey, hasta que pasó lo que vamos a leer hoy. Ya Dios se lo había advertido, y eso lo llevó a que luego él reflexionara y reconociera ahí, de manera contundente, que el único Dios verdadero es el Dios que ama y cuida la vida de cada uno de nosotros, que a través de Jesucristo nos ha regalado la salvación. En ese momento, Nabucodonosor, repito, fue cambiando poco a poco. No fue un acto de fe inmediato. Él vio la grandeza de Dios en la revelación del sueño de Daniel, luego en cómo Dios guardó a sus amigos, en cómo Dios fue procesándolo hasta esta etapa. Amén. Entonces hoy vamos a hablar el momento de la locura de Nabucodonosor y vamos a leer los primeros versos. Amén. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sean multiplicadas. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño, que he visto, y su interpretación. Vamos a detenernos un momento acá, y vamos a un pequeño, vamos a decir, comentario. Vamos a usar esta palabra, vamos a comentar un poquito qué pasó aquí. Porque si vemos al principio, en el primer verso y en los primeros versos, en este caso los primeros dos versos, habla, o los tres primeros versos, de que él como rey, ante todos esos pueblos, lenguas que moran en todo lo que él conquistó, con todo lo que él dominaba, él dice: paz sea multiplicada. Y luego dice que era conveniente que él declarase todo lo que Dios había hecho con él, las señales, los milagros, todo eso. Y que cuán grandes cosas, cuán grandes señales Dios había hecho con gran potencia, maravilloso, para que su reino que Dios había permitido que él tuviera, pero que él vio el reino sempiterno, el reino eterno de Dios, vio cómo Dios trató con él y su señorío, el señorío del Señor, de generación en generación. Pero luego hay un cambio. Él comienza expresando el final de su historia. Al final vamos a ver también que él lo recalca. Él comienza haciendo como antesala. Ahí él reconociendo ya, antes de contar su historia, su testimonio, del paso que él sufrió, de la locura, del apartamiento, apartarlo de los seres humanos por esa condición de locura. Pero él cuenta al principio y hace esa hermosa, digamos, antesala de que Dios era ahora su Dios.
Pero él cuenta ahora, en adelante, lo que pasó, porque puede ser contradictorio. Bueno, él está reconociendo al Dios Altísimo, que ha hecho señales con su vida, que ha hecho portentos, que ha hecho maravillas, que es el único Dios verdadero, de reino sempiterno, pero luego dice que tuvo un sueño y entonces él llama a los magos, astrólogos, y luego él quería reconocer en Belsasar, Daniel, que era el que tenía la interpretación, pero que los dioses que él se... Parece que, bueno, aquí hay una contradicción, no. Él está haciendo un pequeño resumen apuntando lo primero, ¿yo? Que él reconoció ya, pero él quiere hacer y honrar al Señor, que fue el que lo pasó por este proceso. ¿Ve? Por eso es que muchas veces uno lee estas partes, bueno, pero este hombre siguió en la misma. Aquí está diciendo que reconoció al Señor, pero luego dice que llama a todos los sabios, llama a los magos, llama a toda esa gente, bueno, que no creían en Dios realmente. Y no es que no estemos negados a la ciencia, a las cosas que el mundo ha avanzado como avanzó en ese tiempo. Pero si no hay reconocimiento de la grandiosidad de Dios, de que Dios es el que da la sabiduría, el talento para estudiar las cosas, para prepararse, entonces, y dejar a un lado a Dios y decir que no, todo viene de otras cosas, entonces hay un grave problema. Y eso lo vivió Nabucodonosor, que cada vez que tenía un problema, una situación, él buscaba a la gente que él creía que sabían, como cuando aquel sueño que él tuvo tan tremendo, al ver aquella imagen, él dijo fue, díganme el sueño y la interpretación. Nadie podía hacer eso. Pero luego Dios permitió que Daniel le interpretara y le dijera primero el sueño y luego la interpretación. En este caso, Nabucodonosor, por lo que se ha podido, vamos a digámoslo, uno ve que él era un hombre complicado, pues, mentalmente con mucha presión. Tenía cambios bruscos de ira a, digamos, a rabia, a alegría, hacía cosas impulsivamente, como eran los reyes, pues. Normalmente la historia dice que hubo unos cuantos reyes que tenían problemas mentales, que no eran muy cuerdos. Y Nabucodonosor parece que ya traía antecedentes de problemas mentales, por lo menos era un tanto o bastante cambiante, podríamos decir una personalidad que llaman hoy en día bipolar o hasta múltiples personalidades o varias. Es decir, era un hombre que tenía mucha presión, pero a su vez también tenía mucha arrogancia, mucha soberbia. Y vio el trato de Dios, sin embargo, inmediatamente él, digamos, no era que rechazaba, pero volvía a su etapa de ser idólatra, de creer en sus cosas, y pasaba esas etapas tan cambiantes, y a su vez en su mente había como que un conflicto. Entonces a su vez Dios le muestra, o se le manifiesta a través de sueños. Porque así el Señor le va a hablar a la humanidad. No lees mi palabra, te hablo a través de un evento, te hablo a través de un sueño. Dios es soberano. Dios es soberano. Dios llama a la gente de la forma más impresionante, en situaciones de estando en una enfermedad o estando en una situación de un conflicto. Dios da, a pesar de la oportunidad de acercar a la persona a Él, no con el ánimo de destruirlo. Y en el caso de Nabucodonosor, que había vivido etapas tan sublimes, donde Dios le había revelado portentos, es decir, el con solamente pensar, como debería pensar la gente, bueno, ¿por qué tiene Dios que ver conmigo? Porque me revela un sueño, me muestra un sueño, y luego pasan cosas, y vemos que Nabucodonosor tenía esa intencionalidad de buscar de Dios, pero le costaba, le costaba. Y cuando él tiene este sueño, que vamos ahorita a leer, él nuevamente buscó la respuesta en el hombre, en los que supuestamente tenían el poder de poder decirle lo que estaba pasando. No sabemos por qué él no buscó directamente a Daniel, ya que Daniel le había dado testimonio de que era un hombre conocedor de Dios y Dios le había dado ese don. No sabemos. Posiblemente a lo mejor Daniel estaba, como en el caso pasado, no estaba en la ciudad cuando sus amigos fueron enviados al fuego, al horno de fuego. En este caso quizá Daniel tampoco estaba, pero llegó y, y, y llama a Daniel. Y había inquietud en este hombre. Era un sueño extraño, vamos a ver el sueño. Era un sueño, ayer Sara me contó un sueño que tuvo, yo le expliqué el por qué ese sueño. Y no, ojo, no estoy diciendo que Dios me ha dado el don de la interpretación del sueño, pero es un sueño, uno ora y hay una figura bíblica muy hermosa, que Dios es el que revela. Y en este caso,
vamos a un poquito ahondar en esa, donde él pidió, por medio de ese espíritu de los dioses santos que él creía que en Daniel moraba. Repito, estamos hablando de un Nabucodonosor que todavía no se había convertido. Entonces, él decía, hay un espíritu superior, en los misterios, Dios te los revela, esos dioses, entonces declárame todo esto, dime, ¿qué es esto? Dame la interpretación. Ahora vamos a leer a partir del verso 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Oye, si partimos de un principio de que en ese momento un sueño como con esa característica era como extraño, ¿va? O es, ¿va? Normalmente los sueños son extraños, ¿va? Cuando es un sueño que Dios permite y que nos muestra algo, hay que prestar atención y orarle al Señor que dé la interpretación. En este caso, vemos que hay varias figuras aquí en el sueño. Un árbol frondoso, grandote, provisto para que su follaje o sus ramas o sus hojas cubrieran una cantidad de seres vivos. Arriba de él anidaban aves, fruto producía, era algo muy, muy hermoso. Pero luego hay una sentencia, que el árbol iba a ser cortado. No de la raíz, sino iba a dejar, como decir aquí decimos el tuco, no sé cómo decirla, la parte solamente lo que sobresale, el tronco, la parte más bajita. Pero el árbol como tal iba a ser derribado. Todo eso iba a quedar en el olvido. Y vemos que este hombre, aunque habla de visión y habla de sueño, parecería que, bueno, fue una visión o fue un sueño. Pasa que a usted no le ha pasado que usted está soñando y siente que está como despierto y a su vez, y ahí sí Dios está revelando cosas. Por eso usted dice, pero y usted está entre despierto y dormido. Es algo extraño, ¿eh? Es así Dios mostrando eso, que va mucho más allá de un alcance humano, sino una forma de Dios hablar. Y está por la palabra, no estamos inventando nada. Dios ha mostrado en sueños, en visiones, cosas que ahora, hoy en día, no podemos estar confiando plenamente en sueños o visiones, sino plenamente en la palabra. ¿Amén? No, que ya espera que Dios me habla a través de una visión o a través de un sueño. Dios habla a través de su palabra. ¿Amén? Ahora, en su soberanía, Él quiere hablarnos y confirmar o reconfirmar algo por un sueño, gloria a Dios. ¿Está bien? No es contrario a la palabra. Pero alguien que esté buscando solamente la revelación de los sueños, solamente buscando un sueño para oír o saber de Dios, está equivocado. La mejor forma es la palabra, no hay otra. Ahora fíjense este detalle que es muy significativo. Él va, se inquieta, busca la respuesta, no se quedó con eso, pues. No se quedó. Hay gente que pasa algo y no le, vale, ya pasó. No,
Antes yo me acuerdo que en los tiempos de nuestros abuelos, la gente contaba los sueños, mira tú, y la gente como que, claro, sabemos que vivimos una cultura y todavía hoy en día, no tanto como antes, pero sí como muy dada a esa parte, ¿cómo llamarlo?, supersticiosa, eh, y no es así. En este caso, en el caso que estamos hoy estudiando, era un pueblo muy avanzado, pues Babilonia era un pueblo muy avanzado, pero también un pueblo muy dado a eso, pues, a la superstición, a las creencias, a la ignorancia realmente del único Dios verdadero. Y Nabucodonosor, con todo el alcance, todo el poder que tenía, no es capaz de ser como nosotros un ser humano, con, con luchas, con inquietudes, y que le estaban mostrando lo que iba a pasar con él. Fíjense, el sueño tiene que ver con él. Él no lo entendía, ve un árbol, pero pasa algo que dentro de todo el sueño, él ve vigilante, ve que hay una resolución de Dios dada por una respuesta de Dios, entonces ve figuras celestiales, figuras humanas, y todo eso lo vamos a ir desarrollando, ¿ven? A través de la propia interpretación, no vamos a inventarnos nada, que no vamos a decir, no, es que yo pienso que es así, o que no, no, no. Gracias al Señor que tenemos la palabra, que es la prueba fehaciente de que Dios revela las cosas. Ahora, cuando Daniel oye con detenimiento todo eso, la sentencia, los vigilantes, los santos, la resolución, y esa parte fuerte que oye Nabucodonosor y la cuenta que Dios es el que gobierna en el reino de los hombres, ¿verdad? Y Él da y constituye a quien Él considere. Eso no hay discusión, ¿verdad? No, que porque Dios puso fulano, sultano. No nos metamos en eso. No, que no nos metamos en eso. Solo Dios sabe, porque muchas veces los procesos del mundo están como están. Ahora vamos a ver qué pasó. Vamos al 19, amén. Dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. ¿Escuchó? Cuyo nombre era Belsasar porque él estaba ceñido a la estructura cultural de esa nación donde él vivía, y ahora a él lo habían asumido como también parte del reino babilónico. Tenía nacionalidad babilónica, pues, aunque él no era, sino hijo de Dios que venía de Israel. Ahora dice que como una hora quedó atónito y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Ahora viene la parte fuerte. Por eso es que Daniel estaba quebrantado. Oye, era fuerte lo que yo le estaba revelando. Escucha ahora: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte, hasta que pasen por él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozca que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo:
¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío. Escucha esta parte que es muy significativa. Se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. En pocas palabras, se cumplió la sentencia. Ahora, vamos a hacer una pregunta muy significativa. ¿Dios advirtió a Nabucodonosor? ¿Lo advirtió? Y se lo advirtió de manera clara. Trae un sueño. Pastor, ¿cómo va a ser claro si el hombre no sabía? Claro, en ese momento no sabía, pero de manera interpretativa o interpretándoselo Daniel, no hubo duda, ¿verdad? Y le dijo, tú eres ese árbol. Pero pastor, si ya Dios le mostró que un vigilante, una figura celestial y una sentencia, y lo que Daniel hizo fue de parte del Señor la revelación del sueño, y al final le dice, redime tus pecados, por si Dios, vamos a partir de un principio, Dios en su inmensa misericordia puede cambiar una sentencia, y lo vemos en el caso cuando Jonás, que se rebeló, y lo envían a predicar y él se va a otro lugar. Luego Dios tenía un plan y Jonás no lo iba a cambiar. Y Dios envía nuevamente a Jonás a través de todo el proceso que vivió, que lo sabemos bien conocido del caso de Jonás. Y Jonás tuvo que entrar en Nínive a predicar mensajes de salvación, ¿verdad? Y dice la palabra que ese pueblo se arrepintió, pero había una sentencia. Ese pueblo tenía 2 opciones. El rey se arrepintió y todo el reino de Nínive. Luego, con el pasar de los años, lamentablemente Nínive volvió a su etapa de pecado y bueno, fue sentenciada ya definitivamente. Dios da oportunidad. No es que Dios... A veces es complicado, y a veces nosotros nos cuesta entender esa parte donde muchas veces vemos gente que peca y Dios le da oportunidad y parece que... Pero no es así. Simplemente que llega un punto donde Dios ciertamente no quiere que el pecador se pierda. Él no procede inmediatamente con ira, sino como dice la palabra del Señor a través del apóstol Pedro, que Dios es paciente para con nosotros, pues esta humanidad caída. Con nosotros, Él también tiene paciencia de cuántas cosas Él ha estado corrigiendo. Pero en el caso de Nabucodonosor, Él tiene que entender, si Él se ha arrepentido genuinamente, si Él ha cambiado genuinamente, si Él ha reconocido, pero no lo iba a hacer hasta pasar por este proceso. Y eso es realmente lo que pasa con las personas, que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito, pero usando el ejemplo otra vez de Jonás, no quieren, no, y aunque Jonás reconoció al Dios del cielo, Jonás por su odio, su resentimiento hacia los asirios, no quería saber nada de esa nación, prefirió irse, no me importa, prefirió morirse. Terrible, ¿verdad? Hay gente que prefiere la muerte, literalmente, porque dicen, no, yo no quiero saber nada de esos cristianos, de esos evangélicos, de eso, llámenle el nombre que le quieran llamar. ¿Por qué? Porque lamentablemente el testimonio malo que se ha dado los hace resentirse. No lo ven como una bendición, sino como una religión que los ata. En el caso de Nabucodonosor, no estaba oyendo religión. Había escuchado religiosos, había escuchado gente que no interpretaba, que no sabía. Había escuchado un hombre que le dio testimonio del poder de Dios, de la grandeza de Dios, y que Dios se le estaba revelando a través de un sueño, ya en un segundo sueño. Y sin embargo vemos que Nabucodonosor recibe la información, recibe la interpretación, se le da la recomendación, redime tus pecados, Dios quiere tener misericordia, atiende las necesidades del pueblo, vamos a decirlo así, y Dios en su misericordia puede cambiar la sentencia. Pero ¿qué pasó?
¿Qué pasa con la gente que usted le advierte, que yo le advierto, que le hablamos con amor, que va a entrar Dios en un proceso ahora mucho más difícil, mucho más duro? Yo hablaba, en estos días le pasó a una joven, que conocemos y apreciamos mucho, tuvo un accidente fuerte, 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 fuerte. Y ella está apartada. Y bueno, hablamos con ella y le hicimos las recomendaciones. Me vuelve el señor y diga, mira, muchacha muy talentosa y de verdad que... Pero es el tipo de personas que se apartan y Dios tiene misericordia y pudo haberse matado en ese accidente, pudo haber sido peor. Porque de verdad la condición del choque, del golpe fue duro. Y Dios tuvo misericordia. Y quedó golpeada, sí quedó bastante golpeada. Pero vea la parte donde Dios le habla a alguien a través de algo tan terrible, un choque. Pudo haberle dado ese, por un camión, en la parte un poquito más, unos centímetros más, y un poquito más, medio metro más, y la mata en el acta. Sin embargo, ahí están los golpes, está el dolor, está la cosa. Perdió su carrito, ok, pero no perdió el alma, ¿no? Entonces hay un reconocimiento con no se frustró, no se amargó, sino que no, sí, pastor, reconozco que tengo que empezar a reflexionar en mi vida, no puedo seguir así. Y así mucha gente que Dios da oportunidades, ¿sí o no? A veces, no, ay Dios para llamarme entonces me manda una enfermedad, o Dios para... mire, no es que Dios quiera así, pero Dios dice en su palabra que con cuerdas de amor te atraje. Atar a alguien para el beneficio de su salvación y traerlo, a veces hasta con... es porque Dios nos ama, amén. El precio que pagó el Señor por nosotros no fue cualquier precio. La cruz del Calvario, su sangre derramada, para que nosotros le pongamos excusa a Dios y Él en su misericordia mande situaciones, permita situaciones en su voluntad perfecta, Él perfecto, y nos haga llegar, nos llegue a nosotros el mensaje de decir, Señor, ayúdame. ¿Cuánta gente no se ha salvado así? En un lecho de muerte, en una cárcel, en una situación extrema. ¿Cuánta gente? Ah, que usted dice, no, pastor, yo he conocido gente así, yo también, donde se convierte, se arrepiente, pero luego vuelven a lo mismo. Ya eso es capaz de nosotros, ¿va? Pero en el caso de Nabucodonosor, la advertencia fue clara, contundente. Redime, cambia, arrepiéntete. Pero vemos inmediatamente al paso, y fíjense, Dios le dio un año de oportunidad, ¿sí o no? Le pasaron 12 meses. Nabucodonosor, y la gente tiene ese problema, o tenemos, que olvidamos rápido el trato de Dios. ¿Sí o no? Yo sé que usted y yo estamos luchando por nunca olvidar al Señor. Siempre, Señor, es mejor, lo digo mejor. Señor, no nos olvides a nosotros nunca. Él nos mira a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Cómo te voy a olvidar, muchacha? ¿Cómo te voy a olvidar, muchacho? Si estoy viendo a través de mi Hijo. Amén. Somos sus hijos. Es su hija. Gloria a Dios. Eso es innegable. Pero también vemos esa parte donde Dios ve que el tiempo pasa. Nabucodonosor, en este caso, usando el ejemplo de Nabucodonosor, no atendió y se le olvidó. Hay gente que vive cosas difíciles, pero como no lo había vivido de un todo fuerte, había visto cómo Dios había salvado del horno de fuego, cómo Dios había honrado a Daniel, cómo Dios había permitido cosas. ¿Y qué pasó? Que a él se le olvidó todo eso. Él lo reconoció al principio porque estaba haciendo como una introducción, como resumen inicial de todo lo que él ahora nos está contando, la palabra. Pero él se le olvidó, 12 meses, un año, es lo que... Mire, yo le voy a contar este testimonio porque lo viví muy de cerca. Estábamos en una congregación bastante grande, bastante grande, y había un cuerpo pastoral bien formado, bien preparado, y cada uno tenía su responsabilidad, y había un pastor principal y un grupo adjunto de pastores, éramos 4 pastores adjuntos. Y empezaron a pasar cosas, y yo recuerdo que Dios empezó a mostrar cosas, y algo está pasando, había una inquietud, y había sueño, y recuerdo que una hermana que apreciábamos mucho, muy del Señor, ella predicó un domingo en base al árbol que Dios le da la oportunidad, cuando le iban a cortar, porque estaba estorbando la tierra, Dios iba a mandarlo a cortar, y el labrador le dice, ya va, Señor, da un año más, da una oportunidad más, y si de aquí a un año no da fruto, córtalo. Ella predicó en base a eso. Y fíjense que cuando Dios muestra la figura de un árbol, en este caso Nabucodonosor el árbol, la iglesia es parte de un árbol, porque dice que somos injertados el olivo original. El olivo es un árbol, ¿verdad? ¿Ok? Y ustedes los olivares, los olivos son gigantescos.
¿sí? Se ha visto lo que todavía existe de la época de Jesús allá en el huerto de Getsemaní, que existe todavía ese lugar. Y vemos cómo Dios, la iglesia, tiene esa hermosa composición donde Dios ha acogido a los hombres, el reino del Señor. Y vemos también la figura como el Señor le muestra a ese personaje que si no daba fruto iba a ser cortado. Y esta hermana predicó en base a eso. Y hubo inquietud en la iglesia, el mensaje fue fuerte, fue duro, fue como que muy reveladora. Dios va a cortar a alguien. No sabíamos que yo le estaba hablando directamente al pastor de esa congregación, que era el pastor principal. Un año exacto después, que fue impresionante, pasó lo que es inevitable, que por causa de su rebelión para con Dios, su pecado, Dios lo cortó. Fue duro, ¿ah? Lo viví en carne propia, sí, sacamos la cuenta exactamente. Yo dice, Dios mío, qué precisión. Te dice, pastor, pero ¿de cuántas vidas más Dios les tiende por un año? Y hablando de cortar, pero por lo menos no perdió la vida. De caso de Nabucodonosor, pero es que también que Dios les tiende la vida, pero no los corta. Eso es más delicado, ¿eh? Una persona que se resiste y sigue pecando y sigue haciendo maldades. Llega un momento donde Dios dice, corta. En el caso de Nabucodonosor, en un año pasaron muchas cosas. Un hombre de rey, era un rey. Cuántas cosas, cuántos conflictos, cuántas batallas, no sabemos. Aunque ya en su reino se sabe por los historiadores, sobre todo los que relatan, Josefo es uno que cita a un antiguo historiador babilónico, donde dice que el reino de Nabucodonosor estaba en una etapa, en ese momento, de paz. No había conflicto, era un reino de paz. Había paz por todos sus contornos, todas sus provincias, toda su conquista. Pero eso como que el hombre se relajó, pues. Dijo, yo estoy tranquilo, tengo todo bajo control. Y el sueño que tuve la otra vez, ya no me preocupa tanto. Que eso que me van a cortar, que van a pasar que eran 7 años, 7 años yo en una condición extraña, que me van a echar de los hombres, que me van a despreciar, que me van a tener atado. Eso ya como que no me cuadra, ya como que no lo creo. Pero justamente cuando el hombre se estaba exaltando, ese yo que siempre sube, no es que yo hice eso, yo no sé qué. Y él había escuchado de parte del Señor por la palabra que Dios le había entregado ese reino. Que el Señor le había entregado porque Dios es el que gobierna. No, hermano, eso es una contradicción porque la palabra del Señor dice, Cristo nos dice que en el príncipe de este mundo está el dominio de todos los reinos. Pero si vamos a la figura bíblica, el mundo, su plenitud, la tierra, su plenitud, todo lo que está aquí, es del Señor. Que los reinos humanos, que Satanás se haya aprovechado y se aproveche bajo engaño de tener ese dominio, es otra cosa. Y Cristo no venía a luchar contra esos reinos. Él venía a darnos salvación y traer el reino primero al corazón. Luego, cuando Él venga, sí, su reino de paz y justicia real. Pero no contradice la palabra cuando dice que Dios da su reino, el reino, a quien Él quiere. Hay un propósito eterno. Dios ha usado hombres de gobierno, mujeres, gente de altas posiciones con un propósito superior. Y Nabucodonosor no era la excepción, igual que lo fue Ciro, que lo fue Darío. Reyes extranjeros que fueron a favor del pueblo de Dios, en ese caso el pueblo de Israel. Oye, el pueblo de Dios, es usted y soy yo, ¿eh? No, estamos incluidos en ese pueblo de Dios. Pero en ese caso vemos que Nabucodonosor se le olvidó rápidamente que Dios le había entregado todo. Un ejemplo para nosotros, yo he visto en mi vida ministerial como siervo de Dios pastores que han crecido y luego se jactan, o siervos o evangelistas, como soy evangelistas de renombre que empezaron y de repente y todo es del Señor. Si brillamos un poquito, recordemos que nosotros somos como ese reflejo del sol de justicia. Nosotros lo brillamos por luz propia, es el Señor. ¿Ah? Es el Señor que nos da la bendición de poder ser útiles a pesar de nuestras profundas inutilidades en sus manos. Es el Señor que nos permite ser hombres y mujeres virtuosos para su gloria. Es Él que nos ha cambiado y nos ha dado la virtud de ser sus hijos, de ser sus hijas. Es el Señor, todo para gloria de su nombre. Y Nabucodonosor no lo entendió, que estaba cumpliendo un propósito. Y se exaltó, se llenó de arrogancia. E inmediatamente vino la voz y ahí la sentencia se hizo realidad. La sentencia se hizo total.
E inmediatamente cayó un espíritu de locura en Nabucodonosor. Loco. Y sabes, la ciencia hoy moderna dice que la locura no existe. Son trastornos de la personalidad, son trastornos tal o cual. Y cuando yo estudio eso, bueno, uno estudia estas cosas, que es el trastorno tal o cual de bipolaridad o personalidades múltiples, las personas que son psicóticas, ok, la psicología, la psiquiatría, todas esas ciencias que estudian la mente humana. Pero es que nadie puede compararse con quien creó la mente humana, que es el Señor. Y él habla de esos cambios mentales, de ese desorden mental, que en el ser humano puede ocurrir un quiebre, un colapso mental. ¿Sí o no? Una tragedia, algo demasiado, por ejemplo, una guerra. Hay lo que llaman el trauma post, es decir, después de una guerra. Muchos soldados se suicidan, muchos soldados terminan en locura, terminan matando a un gentío, porque entran como en un choque tan duro consigo mismo, en esa culpabilidad, o haber matado mucho, o haber visto tanta muerte. Pero también hay un factor espiritual que muchas veces, y aunque por ahí un psiquiatra de renombre que reconoció la parte espiritual en la mente humana, hay también un conflicto espiritual, hay un poder espiritual satánico que también influye, domina y lleva a que las personas, al ser influenciadas, se manifieste lo demoníaco y luego la posesión demoníaca. En este caso, Nabucodonosor cayó en una estructura de que no supo más de sí. Tú lo vas. Hay gente que cae en un nivel de locura irreversible a causa de que por la droga, como dice por ahí, pues se destruye el cerebro. Otros, repito, por un trauma. Otro por una condición química corporal que va dañando su raciocinio, su respuesta mental, y así otros factores. Otros porque también está el grado de maldad. Tanta maldad, se deleitan, lo que llaman esa mentalidad psicopática. Son psicópatas, pues. Y disfrutan. Hay un personaje en la historia como Nerón. Nerón era un psicópata, pero o hay otros más. Una mente entenebrecida. Esa palabra, entenebrecida, muy bueno, gracias a ella. La mente entenebrecida es que ya la mente, en el caso de Nabucodonosor, aunque Dios le permitió el proceso, pero Dios también dijo que Dios lo iba a rescatar. Tuvo la oportunidad. Ahora vemos este caso tan terrible bíblicamente. Tuvo la oportunidad de Nabucodonosor y reconoció que el cielo gobierna, que es nuestro Señor. Ahora este mundo está en una locura. Vea cómo está el mundo. Vea las cosas que están pasando en el mundo. Y absolutamente incomprensible para mí ver tanto avance tecnológico. Yo que me muevo en la parte de la electrónica y veo y estudio y reviso estas cosas de tantos años, porque me apasiona la electrónica y estudié y me formé para eso, y veo que el mundo tiene unas capacidades en todas las ramas que la electrónica pueda, y hoy en día lamentablemente los avances tecnológicos van en primordial o en principalísimo orden hacia la parte de destrucción, en las armas. Y hoy puede decirse que se puede conseguir fácilmente, ya pasó como que fácilmente, sí, abocarse a estudiar, como ya por ejemplo recibí una buena noticia que en Rusia ya se consiguió, aparentemente, permítame que sea verdad, si Dios da el tiempo, la cura del cáncer, ok, y otras enfermedades. Aquí hubo un científico venezolano muy de renombre que consiguió la vacuna contra la lepra. Y a veces se nos olvida que hemos tenido gente de renombre, gente ilustre, gente, y hace otras cosas, pero muchas veces el ser humano, en su maldad, esos que tienen esa capacidad muy alta de dominio, tanto económico, político, militar, es construir o hacer para la muerte. Y es una locura, ¿verdad? Mente entenebrecida. Gente que... Entonces vemos que el mundo está en una fase cada día más acelerada hacia una locura peor. Cosas que usted está viendo. Yo vi un video que me entristeció. Una muchacha sale de Ucrania para huir de la guerra. Y en el metro de Nueva York, un loco, porque no hay otra... Un muchacho joven, pero saca un puñal y la mata apuñalada en el metro de Nueva York. La mató. No la conocía, la mató, punto. Matarla por matarla. ¿Por qué? Quizá porque tenía rabia porque lo habían
vejado o humillado porque era una persona los racistas, por el muchacho de color afroamericano. O simplemente estaba tan desquiciado mentalmente que son cosas que el mundo está pasando hoy. Vamos viendo locuras que, no, hermano, eso pasaba antes, también pasa hoy. Sí, pero es que hoy también estamos viendo en la capacidad de mucha más población, muchas más locuras. ¿Entonces se ha dado cuenta de eso? Es una señal evidente, bíblica, de que el mundo está bajo una situación que, a pesar de tanto avance, tanto conocimiento, tanta tecnología, tanta información, tanta cosa, el mundo cada día está más loco, la gente está cada día más loca. Y vemos que Nabucodonosor, siendo advertido, cayó en esa situación donde no hubo forma de, digamos, de volver atrás. Nabucodonosor no hubo manera de que Nabucodonosor entendiera hasta que lo viviera. Hay gente que no entiende hasta que lo vive. Hay que vivir a Cristo, hay que disfrutar a Cristo para, Señor, gloria a Dios. Amén. 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 Y pasamos por procesos, sí, pero gloria a Dios, te damos gracias, Señor. Nabucodonosor ahora aquí iba a entender a darle gracias al Señor después de 7 años. Y la pregunta sería, ¿por qué si pasan 7 años pasa esto que lo ha debido perder todo? Porque ¿qué gobernante actual cae en un nivel de locura y después lo van a aceptar otra vez a gobernar? Ninguno va. Pero en los reinos de antigüedad la cosa es diferente. Es muy diferente. El rey es rey. Rey es rey. Ese es el rey. Amén. Y Dios lo permitió así. Ahora miren lo que pasa aquí en adelante. Dice, mas al fin del tiempo, los 7 años después, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, aleluya, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Comienza el capítulo con la grandeza que Nabucodonosor reconoció en Dios y declarar la grandeza por portento y maravilla que Dios había hecho con él, y termina Nabucodonosor exaltando, glorificando al nombre del Señor. Pero fíjense, vuelvo al punto. Él aquí dice algo que es muy significativo, que hubo un momento en su locura, o, no, pastor, es que ya se cumplieron los 7 años, y Dios permitió, sí, ciertamente, pasó el tiempo que Dios había decretado, establecido. Dios es perfecto. Cuando Dios da un orden de tiempo, el Señor no se equivoca. Y Él le había dado 7 años para que ocurriera ese evento, y en esa etapa esperar en el Señor. Y cuando pasó esa etapa, simplemente Él miró al cielo y tuvo ese momento de lucidez, ese momento de sanidad espiritual, mental, emocional, y entró a Él el reconocimiento del único Dios verdadero. Hemos visto casos así, usted lo ha visto. Hemos visto situaciones de la persona, usted lo ve que está en una etapa terrible y de repente hay un momento de reflexión. Hay un momento como que de reconocimiento de que yo no puedo seguir así. Ya está bueno. Yo no puedo seguir así. Hay como que un momento de quiebre, pues, donde me detengo y estoy viviendo una locura. Que los vicios, que esto, que el pecado. Usando el ejemplo de Nabucodonosor, porque sin restar ningún tipo, en el caso de Nabucodonosor, un personaje único en la Biblia, y reconocer que Dios lo trató de una forma única. Pero ese mismo ejemplo sirve para lo que hoy vemos. Gente que de repente está en una locura de esto, de aquello, y Dios le da un momento como de lucidez, ¿verdad? Pasa algo.
y de repente reflexionan y Dios les muestra su grandeza. Reconocen que Dios les habló en el pasado, que Dios les mostró algo, que vieron y fueron ingratos, fueron malagradecidos. Y Dios, gloria a Dios, extiende sus brazos. Entonces el hijo pródigo. El hijo pródigo cometió un error garrafal, le pidió la herencia al papá vivo. Y el papá, pero ¿cómo lo ves? No, era un trato de Dios. Le entregó. Está bien, hijo, toma. Haz con eso, pues, lo que tú quieras. Y el hombre fue y desperdició todo. Pasó un tiempo, oye, el hombre volvió arruinado. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hace el Señor? Bueno, chicos, ahora te voy a tratar yo. Vamos. Y el Señor en su palabra honra su grandeza, su amor. Honra su hermoso e infinito don, digamos, de ser lo que Él es. Un Padre celestial, un Padre amoroso. Y Él está en sus brazos dando esa oportunidad de nuevo a los pródigos, a las pródigas. Y el muchacho reconoció, papá, ya yo no quiero ser, yo quiero ser uno como uno de tus siervos, uno de tus más bajos. Y el Señor honra su palabra a los que honramos su palabra. Pastor, pero es contradictorio porque Nabucodonosor no honró al Señor y cayó por un juicio de Dios. Y mucha gente no honra a Dios y cae por un juicio de Dios, pero como Dios es Dios y Él sabe lo que hace, Él sabe que en un momento dado una persona va a reflexionar y Dios va a honrar la grandeza de su nombre levantando al caído. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente no ha caído? Se ha apartado del Señor y Dios procesa. Y el Señor va Él va tras esa oveja perdida. Y no quiere saber. Yo he visto casos donde gente te dice en la cara, como dice la palabra del Señor en el Salmo, creo que es 115, si no mal no recuerdo, que es molesta la reconvención para el que ha dejado el camino. Ustedes le hablan, se molestan, no quieren saber que se les hable de volver al Señor, pero el Señor no se cansa. Y va, los busca, y va hasta que... Yo conozco un caso de un muchacho que él se apartó del Señor y tenía posibilidades económicas, vivía bien, pero el Señor lo había llamado. Y él estaba disfrutando de lo que él deseaba de su vida. Y él cuenta en el testimonio que él en un momento estaba en una discoteca muy famosa de la ciudad. Y él dice que ahí el Espíritu Santo le habló, cosa extraña, en una discoteca, aguardiente, mujeres, disfrutando una velada ahí. Y el Espíritu Santo le dijo, ¿qué haces tú aquí? Tú aquí no perteneces. Y él se quedó así sentado en la mesa, él dice que se quedó sentado. Y él miró todo el lugar, las luces, el humo, la suntuosidad del sitio, y volvió a escuchar la voz. ¿Qué haces tú aquí? Tú aquí no perteneces. Él dice que ahí empezó a llorar, y a llorar. Las personas que andaban con él, las mujeres, ¿qué te pasa? Se asustaron. No. Él se levantó y con la misma se fue. Empezó a caminar solo, dejó él se le olvidó todo lo que él cargaba. Él se quedó, fue con las palabras, con la voz de Dios. ¿Qué haces tú ahí? No perteneces a este lugar. Terrible, ¿verdad? Estaba apartado. Y se fue, dice, este es muy bonito. Debe ser triste, ¿no? Y triste, pero él se sintió triste, pero a la vez decía, el Señor estaba como que sacudiendo y él lloraba. Él dice que caminó mucho trecho, luego volvió en sí y que no sabe qué tiempo, y volvió cuando buscó su carro, ya se nos pasaron horas. Y la gente se fue, los que estaban con él, este es loco. Pero ahí Dios trató con él y se reconcilió con el Señor. Amén. Sirvió al Señor y le perdí la pista, me imagino que... Pero fue algo muy fuerte, porque le escuchó audible. El Señor es amoroso, nos habla, nos muestra el camino de salvación. Nabucodonosor no quiso obedecer, pasó un trato duro, pero en su momento de respirar, de enviar, Señor, aquí todo, sáname, ayúdame, ¿sí o no? ¿Cuánta gente, mire, duraríamos, no sé, cuánta gente ha pasado por una experiencia así y ha reconocido, Señor, yo estoy así porque, perdóname, Señor, ayúdame. Y siguen adelante. El Señor les tiene su mano amorosa y los saca del lodo cenagoso y los levanta de nuevo. No, por eso vamos a decir que como Dios es amoroso, Dios tiene paciencia, Dios da oportunidades, entonces vamos a pecar, como dice, y que no importa, no, cuidado, Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre siembra recoge. Simplemente estamos diciendo que Dios da oportunidades
Pero algún día la puerta, si estamos burlándonos del Señor, la puerta se va a cerrar. Y cuando Dios cierra, No abre nada. mientras tanto la puerta está abierta, ¿va? Pero cuando Dios cierra, allá. En el caso de Nabucodonosor, que de esa rendija, esa puerta, esa cepa, ese pequeño tronco, para él volver y lo restituyen. Y su gloria o su majestad o su fama en el mundo, pues, de su reino se hizo más grande y reconoció y dejó ese legado y dejó esa experiencia y nos da a nosotros la bendición, Dios, de ver que este hombre al final expresó la grandeza del Señor, expresó que él, como alabó, engrandeció el nombre del Señor, glorificó al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderos y su camino justos. Y que él lo humilló, Dios lo humilló, porque Dios dice en su palabra, que él humilla, ¿verdad?, al que anda en soberbia, y engrandece al que anda humilladito. ¿Sí? Eso no es una actitud de, yo me voy a humillar, no, es una actitud de sinceridad con Dios. Señor, sin ti nada puedo hacer, nada puedo ser. Y a la final dice él que Dios lo humilló porque él andaba con soberbia. Y este mundo es muy soberbio, este mundo es muy arrogante. Por eso, para culminar, este mundo va a pasar por el trato duro del Señor, que ya ha comenzado ese duro. Siempre ha sido así, por supuesto, que el hombre, mientras ha pecado, ha pasado por etapas duras del Señor. Y el Señor ha restituido, ha rescatado. Pero en esta última etapa, guardémonos en el Señor, porque solo en Él tenemos garantía de vida eterna. Bueno, vamos al pendiente para el capítulo 5 para el próximo miércoles, con el favor de Dios. Dios me le bendiga por acá.